Empresarios del transporte público se reunieron para discutir sobre los nuevos requisitos que el gobierno ha dispuesto para entregar la compensación económica a ese sector. Los propietarios de las unidades expusieron que los costos de operación han aumentado y dicen que algunos parámetros no los logran cumplir, ya que los ingresos son mínimos, por lo que solicitaron una mesa de diálogo con el Ejecutivo. Y así fue. La respuesta no se hizo esperar y funcionarios del gobierno se reunieron con representantes del sector para buscar soluciones. Hemos continuado la mesa que habíamos dejado en receso y que nuevamente pues se retoma toda la información que se está tratando de evaluar de los acontecimientos del transporte ahorita y ver de qué manera se le ayuda al empresariado en este momento que sabemos de que todos hemos sido afectados, ¿verdad? Vamos a seguir a que nos llamen a otra reunión, o sea, porque esta es una reunión de seguimiento. Los funcionarios se comprometieron a analizar las propuestas realizadas por el sector y acordar mantener más encuentros en los próximos días. Durante la reunión en Casa Presidencial, los empresarios reconocieron que su sector es uno de los más beneficiados con el subsidio a los combustibles y dicen que gracias a ello, los precios del pasaje han logrado mantenerse sin alteración. En esta reunión, indudablemente que se han tocado temas como el costo del combustible, que pues radica en un problema internacional entre Rusia y Ucrania, y que hoy pues tratábamos y manifestábamos ese agradecimiento al gobierno de la República por haber congelado el precio del combustible. Además, expresan que han visto una reducción significativa en el cobro de la extorsión y comparten las acciones implementadas en el régimen de excepción. Ha bajado de una manera contundente, producto de toda esa acción por parte de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, pero sobre todo por la toma de esa decisión por parte del señor Presidente de la República. Los representantes del sector transporte esperan que las reuniones con el gobierno den frutos positivos para ambas partes, a fin de que los usuarios sean los más beneficiados. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. En este inicio de semana hablaremos de varios temas en referencia al transporte y a la movilidad que está sufriendo en este momento el país. Para esto nos acompaña el viceministro de Transporte, el ingeniero Saúl Castelar. Ingeniero, buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Un placer estar con usted. Muy buenas noches y un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Esta mañana hemos dado continuidad, dijéramos, a las reuniones de la Mesa Nacional de Transporte que se estableció, entiendo, en marzo de este año. ¿Cómo fue esa reunión, viceministro? ¿Se sigue analizando la problemática del sector? ¿Se tocaron las posibles soluciones? Y sobre todo, que sea ese alcance de esa reunión, ¿cómo la vio usted? Bueno, yo creo que fue una reunión muy positiva. Nosotros nos hemos mantenido en contacto con el sector de manera permanente y constante a través de diferentes interlocutores, pero creo que ese abordaje más integral que se le dio hoy nuevamente, retomando, digamos, un esfuerzo que se había originado allá por marzo, ha sido muy positivo. La reunión se dio en un ambiente muy cordial, a través del cual pues pudimos intercambiar algunas posiciones, tanto del sector como desde el gobierno, sobre las diferentes medidas y los próximos pasos que tenemos que ir dando de manera conjunta para ir procurando tanto la sostenibilidad del sector, pero al mismo tiempo la calidad del servicio. Creo que uno de los temas que se tocaban ahora tenía que ver precisamente con algunos requisitos que están colocados desde el año pasado en la ley de compensación, que tienen que ver con la exigencia que nosotros venimos tratando de promover sobre las revisiones técnicas vehiculares como un requisito para entregar la compensación. De igual manera, pues ellos manifestaban un poco sus preocupaciones, la misma situación un poco económica, pero al mismo tiempo también compartían con nosotros buenas noticias de cómo, por ejemplo, los resultados que se han tenido hasta este momento con las políticas de seguridad pública habían tenido realmente resultados muy buenos. En realidad se puede decir que es un diálogo sincero,
Sí. ¿O hay presiones de algún tipo? A mí me parece que realmente fue un diálogo sincero. Yo creo que se volvió a reiterarle al sector que hay una disposición completa del gobierno del presidente Bukele para buscarle salidas integrales a la problemática. Creo que también se dejó muy claro que nuestro interés radica principalmente en poner sobre la mesa soluciones técnicas principalmente, que lo técnico de alguna manera dicte nuestro proceder como viceministerio para ir buscando medidas que también a la larga los vayan beneficiando a ellos. Evidentemente siempre pues se manifiestan algunas cosas tradicionalmente y que vienen de algunas personas que quizás se niegan de alguna forma a aceptar que las cosas deben de hacerse de acuerdo a la ley, que hay requisitos que cumplir para ciertos trámites y a veces por no cumplir con esos trámites sienten que sus trámites no avanzan como los trámites de otras personas. Cuando las cosas realmente se presentan de buena forma en el BMT, los trámites funcionan y en otras ocasiones es un poco más complicado. ¿Cómo vieron ellos las medidas económicas que tomó el gobierno cuando decide, dijéramos, absorber el impacto del incremento de los precios? No se manifestaron necesariamente sobre ese tema, pero definitivamente que esa medida los benefició de gran manera. El sector evidentemente depende mucho del valor del combustible. ¿Qué hubiese pasado, viceministro, si no toman esto? Imagínense que en este momento tuviéramos, y esto es para todos los salvadoreños que utilizamos un vehículo, si en este momento tuviéramos un galón de combustible a $7, el impacto sería realmente catastrófico para la economía. El esfuerzo que el gobierno del presidente está realizando en este momento absorbiendo esa diferencia y manteniendo estables los precios del combustible, nos lo comentaba ahora la comisionada Recinos, como parte de la reunión, está absorbiendo en el caso del diésel casi $1 del valor actual. Entonces sí realmente hay un beneficio directo para ellos. El Cotrans, que de alguna manera también se dejó de cobrar, los empresarios también lo cobraban y por lo tanto se vuelve otro beneficio que ellos han recibido. Creo que sí se han dado muchas medidas de impacto económico directo para el sector y nos pareció muy conveniente a nosotros y lo vimos con muy buenos ojos que también ellos pudieran reconocerlo, que ellos mismos indicaran que estas medidas habían sido de beneficio, que si bien siempre pues la posición de ellos es presentar un panorama donde hay necesidad de revisar, temas que discutir y eso lo entendemos. Creo que muchas de las medidas que en este momento desde el lado económico se pusieron en implementación han tenido un buen resultado y ellos han sido los primeros beneficiados. ¿Cómo tocaron el punto en la reunión sobre las medidas de seguridad que han ejecutado? Sí. ¿Cuál ha sido el impacto en el sector, el hecho de estar fiscalizando, dijéramos, a las personas que abordan las unidades, el tema de las extorsiones que ha sido, dijéramos, el tema principal que ha golpeado al sector de transporte? ¿Cómo han visto ellos ese tipo de medidas? A mí me pareció muy sorprendente obtener retroalimentación del sector en la línea en que se manifestaron esta mañana. Fueron muy directos en mencionar que prácticamente en el tema de extorsión ahorita hay un control de más del 95%. Las extorsiones han bajado, prácticamente se han controlado de acuerdo a lo expresado esta mañana. Nos dio muchísimo gusto saber que esta iniciativa de control que se ha tenido y que se ha también dirigido evidentemente al sector transporte ha tenido esos resultados tan impactantes. Uno de los flagelos de los que siempre ellos se quejaron por muchos años fue precisamente el de la extorsión. Hablaron cómo este año no han habido afortunadamente ningún tipo de homicidios en el sector transporte, no han habido pérdidas de vidas de conductores, no han habido pérdidas de vidas de empresarios. ¿No lograron establecer algún porcentaje de reducción en extorsión? Hablaron del 95% de reducción. 95% de reducción. Incluso yo creo que retomo una frase que uno de los señores empresarios decía esta mañana y decía, nos han devuelto en la reducción de la extorsión prácticamente el subsidio del año. Entonces hablaban ya de que en cifras estábamos hablando de al menos $50 millones, que el sector pues ha tenido un beneficio gracias a este nuevo plan de control de la seguridad, de la extorsión, y ha tenido buenísimos resultados. El sector ha dejado de pagar en extorsiones $50 millones sí, producto de esa actividad ilícita. Eso podría ser de alguna manera también una forma de compensarlos al sector. Exactamente, de alguna manera y afortunadamente pues vemos cómo hay realmente una ganancia directa
un dinero que ya no sale, digamos, de las cuentas del empresario y se queda con ellos, y que tradicionalmente estaba ya contabilizado como parte de sus flujos mensuales, porque desafortunadamente era un tema que se había institucionalizado. Sabemos muy bien que al haber anulado este problema y con estos buenos resultados de seguridad, así como lo han manifestado ellos, la frase fue muy categórica, decir que el subsidio se los estamos entregando ¿Podría evaluarse en un momento, viceministro, suspenderlo en vista el día que se estabilice esto? Bueno, yo creo que lo que sí tenemos que hacer de manera muy responsable es sentarnos a ver la realidad del sector, poder tomar en cuenta estos otros elementos que tradicionalmente en las variables de costos nunca se toman en cuenta, y poder decidir si el subsidio es o no es necesario. Creo que también habían, por ejemplo, algunos comentarios relacionados con algunos lugares donde puede haber alguna reducción de las demandas de transporte, y evidentemente una reducción de demanda se tiene que acompañar no solamente de buscar un incremento de tarifa, sino que también ajustar la oferta que se está poniendo a funcionar. Es decir, si usted tiene una zona donde por las razones que sea hay una menor demanda, lo primero que tiene que hacer es ajustar esa oferta antes de pensar en un incremento tarifario. ¿Qué compromisos durante esa reunión pudieron analizarse o alcanzar, dijéramos, van a haber prioridades para el sector? Sí. Por supuesto, de acuerdo a la viabilidad y a la realidad que vive el país. Exactamente, yo creo que los primeros compromisos de los que se puede hablar es que este es un diálogo que se va a mantener abierto, que queremos llevar una mesa que pueda tener alguna periodicidad para reunirse, evidentemente buscando objetivos claros entre reuniones. El tema de las revisiones técnicas que nosotros queremos hacer quedaron sobre la mesa para poder analizar qué cosas se pueden hacer y que ellos encuentran no es viable. Yo creo que en este momento, así como están las revisiones, hay muchas cosas que realmente son muy básicas, muy esenciales, y al mismo tiempo creo que entendemos también la situación del sector y debemos de acompañar las iniciativas de revisión que ellos consideran son necesarias para que se puedan tomar las mejores decisiones de manera conjunta e ir avanzando en el desarrollo del sector. A ver, en diciembre del año 2021 la Asamblea Legislativa aprobó una serie de requisitos para que los transportistas puedan, dijéramos, pedir el subsidio para los microbuses y los buses. Ahí se establecieron, viceministro, 19 requisitos, dijéramos, para que ellos puedan optar. Esta es una ley. Sí, así es. Y este sector tradicionalmente, veo caras. Usted lo conoce bien. Lo conozco perfectamente, por eso le hago la pregunta. De estos 19, ¿qué va a pasar si no cumplen esta? Porque esto no es una dádiva. Exactamente. Es decir, esto es una compensación para evitar de que ellos incrementen pasaje. Nosotros hablamos muy francamente con ellos de que en realidad cualquier iniciativa que mueve el viceministerio con relación a la compensación tiene como base precisamente lo que está escrito en nuestra ley de compensación. Entonces, hicimos mucho énfasis en el hecho de que no estamos detrás de una iniciativa antojadiza del Viceministerio de Transporte por exigir lo que está en la ley, sino que vamos detrás del cumplimiento de lo que la misma ley exige. Fuimos también categóricos de que nuestro proceder realmente va buscando que la ley sea aplicada y que por eso se están tomando las medidas que en este momento se están exigiendo, y que lo que considerábamos nosotros que podía hacerse era que ellos buscaran que esa ley se modificara si ese fuese su interés. Sí, pero mientras que eso no se dé. Exactamente, nosotros vamos a seguir buscando que la ley se cumpla porque esa es nuestra obligación. Uno de los requisitos que me parece sumamente interesante es el sistema de GPS. Sí. ¿Ese se sigue, quedó establecido? Sí, bueno, el tema del GPS se ha venido avanzando. Nosotros sí hemos estado trabajando mucho en definir un estándar que esperamos empezar a exigir al sector. Afortunadamente en la ley sí se dejó, digamos, una flexibilidad para que pudiéramos adecuar el sistema. Hemos avanzado en esta primera fase con esa definición del estándar. ¿Todavía no es exigible? Todavía no se está exigiendo en este momento. Tenemos ya un par de rutas donde lo estamos instalando de manera de prueba.
rutas que tradicionalmente tuvimos problemas este año por una serie de desvíos de ruta, y como parte de los arreglos y los acuerdos a los cuales hemos llegado con ellos en el proceso sancionatorio y de corrección de esta situación fue que instalaran GPS. Ya vamos a tener las primeras rutas de transporte instalando este sistema, pero este es uno de los sistemas que nosotros hemos considerado fundamentales desde que llegamos al viceministerio. El poder tener ese control realmente de quién circula y cómo lo hace es lo que puede definir y optimizar ese subsidio que tradicionalmente sabemos ha sido entregado sin tener realmente un control total de a quién se le debe entregar y a quién no. ¿El recaudo electrónico? El recaudo electrónico es otro elemento que también se está trabajando. Vamos en la misma línea, quedó prácticamente aparejado en cuanto a los mecanismos para poder instalarlo al tema del GPS. Se están definiendo estándares, queremos hacer las cosas un poco diferentes de como se hicieron en el pasado, en aquella iniciativa de SUBES, que no sé si la recuerdo, sí. El sistema de Cipago también. ¿Hay alguna diferencia entre esos dos? Porque fue muy cuestionada en un momento determinado. Yo creo que en primer momento lo que en aquel momento se hizo de imponer un sistema que no había sido negociado, digamos, con los operadores, aparte de unas comisiones excesivamente altas, entiendo que la comisión era de alrededor del 10%, son temas en los cuales reparamos nosotros y queremos cambiar, y precisamente nuestra idea es definir un estándar para que los mismos empresarios puedan negociar con cualquier proveedor que se pueda pegar el estándar y de esta manera ser más eficientes en esa aplicación. Bien, tengo que ir a un corte comercial. En la segunda etapa trataremos los principales temas de estos requisitos, como son las revisiones técnicas vehiculares, que ojalá se implementen. Estamos viendo la cantidad de accidentes. Cuando regresemos abordaremos los demás requisitos que le son exigibles al sector transporte. Ya volvemos. ¿Cuánto tiempo tienen de no recibir el subsidio ustedes? Solo los han dado como 3, 4 meses, creo. Ya estamos en ya 8 meses, parece. ¿Y eso qué significado para ustedes? ¿Operaciones, pagos y todo eso? Sí, porque hay buses que pues, la mayoría los deben y no hay cómo pagar, porque los pasajes son muy baratos y no alcanzamos a pagar. Se decía también que muchas unidades en mal estado. El problema es de que pues sí, hay gente que 15 pesos, 10 pesos quedan en el bus. ¿Y cómo va a arreglar una unidad con 5 pesos, 10 dólares que le lleven a uno en la tarde? Si el diésel está caro, todos los llantas están caras, aceites están caros y no los queda nada. Gracias por continuar en el programa. Este es un tema apasionante, un tema que nos afecta a todos los salvadoreños independientemente si es rodaje privado o público. Viceministro, en la ley de transporte quedó desde 1983 que las revisiones técnicas vehiculares y las emisiones de gases para el sector colectivo eran de 2 revisiones al año. Así es. Nunca se pudo implementar, insisto, a pesar de que se quería empujar, el poder político que ha tenido el sector ha sido fuerte. ¿Cómo está vislumbrando usted en la cartera? Porque yo sé que no es fácil estar en esa cartera, pero creo que ya llegó el momento en que este país requiera de que efectivamente esas unidades cuando van a la calle gocen de la seguridad. Total seguridad. Nosotros estamos completamente convencidos de que es un tema en el cual no podemos escatimar esfuerzos para lograr que los empresarios asuman la responsabilidad de mantener sus unidades en buenas condiciones. Hoy se los externábamos a ellos de que en realidad estos primeros inicios de exigencia de unas revisiones técnicas mecánicas son supremamente básicos. Estamos yendo por temas pues sencillísimos sobre condiciones de frenos, algunos temas de llantas, algunos temas eléctricos, pero lo básico, dijéramos. Exactamente, no estamos exigiendo nada del otro mundo y es precisamente en esa línea que queremos ir porque entendemos también que debe de ser un tema gradual. Como usted bien señala, el requerimiento no es un requerimiento nuevo, pero desafortunadamente por esos temas políticos del pasado, la fuerza del sector, han existido diferentes lineamientos o instrucciones que se han girado en administraciones pasadas que han detenido el tema, en adición a problemas externos como por ejemplo esta situación que se dio con el caso de Albici, aquella
aquel contrato de Mustang que en aquel momento se dio y que todavía está en un litigio y que sigue siendo de alguna manera un tema que tenemos que terminar de resolver. Independientemente de esto, creo que el sector asuma esa responsabilidad que tiene y que es muy distinta. Ahora se hacía un comentario que realmente me parecía que no estábamos siendo como consecuentes en lo que a veces se compara. Me hacían la comparación y me decían, mire viceministro, pero usted ¿por qué está actuando contra los conductores nuestros que no tienen licencia y no actúa de la misma forma contra un conductor de una motocicleta que no tiene licencia? Yo creo que son dos condiciones completamente diferentes, como trataba de comentar. No lleva seres humanos, no depende la vida de 40, 50, 100 personas de él. ¿Y existe todavía, viceministro, esa diferenciación entre la licencia clase A y los permisos para operar? Porque sí, no son lo mismo. Sí, estamos exigiendo ahora unos carnets de conductor para poder tratar de que la gente que esté en el sector de alguna manera vaya mejorando y tecnificándose. ¿Y la vigencia de ese documento? Ese documento debería renovarse año con año, precisamente. Sí, porque hay veces que hemos visto conductores que tienen 20,000, 25,000 dólares de multa. Y ese es otro tema que también hemos tratado de enfrentar. Sometimos a consideración de la Fiscalía casos extremos como los que usted menciona, donde tenían multas por 15,000 dólares una misma persona. Creo que tenemos que buscar los mecanismos para que ese tipo de situaciones se vayan corrigiendo y que se vaya asumiendo una responsabilidad que tradicionalmente, como usted muy bien señala y muy bien sabe, esos poderes y esos balances políticos son detrás de los cuales a veces se han tomado decisiones que han venido en un primer momento tal vez a beneficiar al sector, pero que a la larga también no han tenido resultados positivos para ellos. Creo que el sector podría encontrarse en este momento en una situación completamente diferente si el abordaje de la problemática que ellos tienen se hubiera hecho con una visión más de atención al cliente, de atención al usuario, que la que ha prevalecido en el sector. ¿Qué es el gran ausente, dijéramos, en todo en estas ecuaciones? Yo creo que a nosotros como gobierno sí nos toca velar porque el usuario pueda tener mejores condiciones de servicio y en ese sentido el tener pues la solvencia de exigirles a ellos conductores debidamente capacitados, conductores corteses, conductores que traten bien a los usuarios, son elementos donde no necesariamente se tiene que hablar de exigencias de costos altos para el sector y podemos tener cambios trascendentes. Si a esto le agregamos que la seguridad no estriba en el modelo de la unidad, sino en las condiciones mecánicas en que ésta se encuentra. ¿Qué pasa con este máximo que deben de tener las unidades de 20 años? Que entiendo se había bajado a 15. Sí, no sé cuál es ahorita. Sí, nosotros estamos persiguiendo que regresemos nuevamente a 15 y nuevamente aquí creo que tenemos que entender que ellos no pueden negarse a todo lo que quiera buscar regularlos. Si por algún momento, al mismo tiempo que ellos dicen no, necesitamos que nos permitan tener unidades de hasta 20 años porque una unidad bien mantenida puede aguantar 20 años. Bueno, pero entonces, ¿por qué la negativa a tener una revisión que pueda validar precisamente esa posición? Yo creo que es momento de una manera muy franca con ellos, hacerles ver que no se pueden perseguir dos objetivos que son prácticamente contradictorios. Si la revisión va a ser la base de poder determinar si hay una posibilidad de extender una vida, pues no nos neguemos, digamos, al tema de revisiones, entendamos que puede ser precisamente ese argumento que valide si realmente es posible considerar unidades de una mayor edad, o bien, bueno, si las revisiones realmente para ellos son un tema demasiado complicado, pues entonces vayamos viendo qué otros temas se pueden ir haciendo. ¿Qué pasaría si al final la tesis suya prevalece y todas aquellas unidades que tienen más de 15 años van hacia afuera? ¿Qué capacidad hay para la sustitución de estas unidades? El planteamiento que nosotros hacíamos era de que no podemos hacerlo de un día para otro. Iba a haber un proceso gradual donde año con año se iba a ir acercando, digamos, la fecha de máxima operatividad de cada una de las unidades y ya existía, digamos, un programa que considerábamos podía garantizarnos que no se desabasteciera el sector y que se garantizara el servicio. Hay que decirlo también, don Julio, y usted lo sabe, los mismos empresarios se quejan mucho de que en algunas zonas puede haber una reducción de la demanda producto de diferentes elementos, no necesariamente atribuibles a ellos, por supuesto. Hay una
tendencia del salvadoreño a querer independizarse del sector por diferentes razones. Una puede ser la inseguridad que tradicionalmente prevaleció en el sector y que los afectó a ellos como empresarios y de la cual afortunadamente ellos ahora están recibiendo una alternativa y un elemento de salvamento, digamos, con los temas de mejoras en la seguridad del sector, pero por diferentes razones la cantidad de personas que están queriendo depender del transporte público va en disminución, a pesar de que día con día pues sostener un vehículo privado o manejarse independiente del sector sigue siendo un reto. Pero ¿qué pasaría si en realidad gozáramos meridianamente, viceministro, de un transporte decente? Ese creo yo, ¿verdad?, que es el tema. Es necesario. El privado se tendría que reducir. Exactamente, y ahí es donde creo yo que hemos sido muy francos con ellos y hemos tratado de promover mucho la idea de que nuestra idea como gobierno para poder darle una alternativa a la movilidad necesariamente pasa por mejorarles la calidad del servicio para que se vuelvan una alternativa de quien tiene un vehículo. Creo que hemos dado el mismo mensaje, hemos sido muy consecuentes desde que llegamos al gobierno en que el transporte colectivo está al centro de esos planes y que tenemos que buscar primero ordenarnos, tratar de cumplir con elementos básicos. Entendemos pues que temas como la guerra en Ucrania son elementos externos de los cuales ni el gobierno ni ellos tampoco tienen la culpa, pero también se tienen que poner sobre la mesa todas las cosas que se hacen. Han habido, por ejemplo, ahí las críticas sobre el tema de las revisiones que se quieren comenzar a exigir, pero al mismo tiempo no habíamos oído, por ejemplo, el sector hasta ahora, desde marzo que comenzaron estas medidas instauradas por el presidente, hablar sobre la evolución positiva que ha tenido la extorsión, por ejemplo. O hablar, por ejemplo, del beneficio que han tenido porque ya el Cotrans no lo pagan, o por la nivelación o el congelamiento de la gasolina. Aunque hay que decirlo que es una medida temporal, ¿verdad? Para que no vayan a creer que esto también va a quedar permanente. Exactamente, estamos hablando de algo que se ha tomado en un contexto de una emergencia, precisamente para paliar la misma, pero que ha buscado una alternativa directa para el sector de la cual ellos se benefician y que creo que también deberían de considerarlo en sus discusiones. ¿Es rentable el sector, ministro? Si me pregunta a mí, yo creo que es un sector rentable. Ellos pues evidentemente tienen una posición la diferente. La cantaleta es que no es rentable. Ellos tienen una posición diferente que creo que no necesariamente es equivocada desde su perspectiva, pero que tiene que ver con el hecho de que no necesariamente en este momento se están consiguiendo las economías de escala y las eficiencias que se podrían conseguir si verdaderamente pudiéramos trabajar en problemas estructurales que el sector ha tenido y de los cuales hemos hablado por años y que usted también los conoce a la perfección. No podemos seguir sosteniendo, digamos, un conjunto de rutas completamente atomizadas a su interior, donde ni siquiera sobre la misma ruta hay una coordinación entre operadores. Debemos buscar esas coordinaciones no solamente a nivel de ruta, las debemos de buscar a nivel de zona. No podemos estar operando con 100 unidades, zonas que requieren únicamente 25, 30. ¿Es posible platicar con ellos, viceministro, o es necesario regularlo y ponerlo? Es necesario poner orden, pero sin embargo ese orden debe hacerse de la mano con ellos. Yo sí quiero ser muy enfático. Desde que llegamos al gobierno, el sector, si bien ha sido un sector que ha puesto pues sus necesidades sobre la mesa, lo ha hecho siempre en un marco de cordialidad, creo yo. Hemos tenido una relación hasta este momento cordial en la cual ha habido entendimiento. No hemos tenido afortunadamente problemas de paro, por ejemplo, en este momento. Hemos tenido también la colaboración del sector cuando hemos pedido o solicitado, digamos, apoyo. Yo creo que hay un caso que yo lo menciono mucho y lo reconozco, soy el primero en reconocerlo. Sin la colaboración del sector durante la pandemia, por ejemplo, la necesidad que tuvimos a pesar cuando se de que cerró, fue uno de los más golpeados. exactamente, como sector. A pesar de eso, el sector tendió la mano, digamos, y prestaron sus unidades para que en un arreglo directo con nosotros y evidentemente cancelando, digamos, los derechos de operación y los costos de ese servicio, pues hubieran unidades para poder movilizar al personal crítico en ese momento. Y de la misma manera, creo que el sector ha dado muestras de una buena voluntad que el gobierno agradece y que precisamente se manifiesta en escenarios o en lugares como el que abrimos esta mañana para continuar hablando de manera muy dialogada y tratando de que las cosas vayan avanzando para ellos.
Viceministro, no puedo dejar de tocar este tema. El país merece ya un transporte masivo de pasajeros. Creo que desde hace años lo estaba demandando. Este proyecto del BRT que se tiene aquí, que hubo toda una infraestructura a la cual particularmente nunca compartí lo grotesco con lo que se dio ese tema. Pero ¿qué pasa con esa infraestructura? ¿Qué pasa con esos 39 unidades? ¿Se va a volver a retomar, dijéramos, como un proyecto piloto esos buses? Yo creo que más que hablar del proyecto en particular del BRT que funcionó y que tuvo, pues como usted bien señala, varias deficiencias en su implementación, nunca debió de ser un proyecto incompleto, nunca debió de colocarse una cantidad mínima de unidades que no eran suficientes para mover a toda la demanda de la zona y nunca se pudo sacar a las otras unidades de la zona y por lo tanto... Se volvió una línea más. Exactamente. Tuvo una serie de problemas de nacimiento, digamos. Creo que la tesis de que el transporte masivo es necesario se mantiene. Nosotros hemos venido estudiando la posibilidad de un sistema basado en rieles también para el área metropolitana. Ya estamos bastante avanzados con esos estudios. Habrá que ver a la luz de ese estudio que está por terminarse qué alternativa se le puede dar a los operadores. ¿Están estudiando diferentes modalidades, José? En este momento estamos en esa etapa todavía, es un estudio complejo, pero sí es una necesidad que tenemos, precisamente porque sabemos también que seguir apostando por únicamente ampliar las carreteras o que vengan más vehículos al país es simplemente insostenible. Sí, Creo que ya rebasamos. Sin duda, ya llegamos a 1,5 millones de vehículos circulando. Estamos creciendo a una tasa del 7% anual en el número de vehículos de 4 ruedas que ingresan. Las motos están creciendo a casi el 18%. Ya tenemos más de 500,000 de motos en circulación. Y definitivamente que el sector transporte público, el transporte público es verdaderamente la solución. Y es aquí donde tenemos que ir construyendo de la mano, pero de manera transparente, asumiendo también las responsabilidades y las realidades. ¿Se ha pensado en reducir aún más los años para poder importar vehículos en el país, que es uno de los grandes problemas que hemos enfrentado? Fíjese que, para serle completamente honesto, fue una propuesta que se hizo previo a toda la situación económica que estamos viviendo en este momento. Mi percepción en este momento, si me tocara responder de que si eso se va a lograr, es que con el impacto económico y las últimas situaciones que estamos viviendo, probablemente no sea una medida que se vaya a aprobar en asamblea, pero sí que se trató, intentamos en su momento desde el viceministerio poder ir reduciendo la cantidad de años también de los vehículos de 4 ruedas automotores para privados. Es que este ritmo de crecimiento del parque vehicular, viceministro, va a ser insostenible. Sí, es decir, es a la vuelta de unos 12 antes se años. decía la hora pico, pero ahora a Sí. cualquier hora. Sí, y esa cantidad de parque... Exactamente, no hay manera de sostener ese crecimiento, tenemos que buscar medidas que vayan quitando el atractivo que puede tener el vehículo privado y en ese sentido pues reiterarle al sector que ellos se vuelven un elemento muy importante de la estrategia de movilidad y precisamente por eso pues la reunión que se tuvo esta mañana precisamente para poder continuar con ese diálogo y poderle buscar alternativas que vuelvan al sector una alternativa para quien tiene un vehículo. Ya empezó a reventar las redes de usted, viceministro. Buenísimo. Buenas noches, le saluda el ingeniero Vázquez. He venido dialogando con el sector de transporte público y le he ofrecido transporte ecológico 100% renovable al mejor precio. Pero aquí ellos dicen, se refiere al sector, que quieren que el gobierno les ayude. ¿Qué podemos hacer al respecto, viceministro? Y, señor ministro, con unidades eléctricas ya no se gastaría combustible y se evitaría. Bueno, esa es una aspiración Sí, se está pensando en un transporte alternativo. Lo hemos visto, eléctrico. nosotros hemos tenido ya reuniones, hemos sostenido reuniones precisamente con proveedores de estos sistemas. Recientemente, hace menos de 3 meses, tuvimos una gira por Suecia, donde tuvimos la oportunidad de sentarnos con gente de Volvo y gente de Scania, precisamente para buscar la alternativa de buses eléctricos. Pero volvemos al mismo punto. ¿Cuánto costaría la tarifa para ese tipo de...? Y justamente a eso iba, realmente son buses que tienen un costo de entrada, un costo de adquisición muchísimo más alto. Un bus eléctrico en este momento de los de Volvo, por ejemplo, es 3, casi 4 veces más caro que un bus regular.
y entendemos esas situaciones, son de alguna manera aspiracionales para nosotros, pero sí que están en nuestro pipeline de proyecto como un objetivo que quisiéramos poner en la mesa y queremos buscar a través de algunos mecanismos de cooperación, algunos proyectos pilotos para introducir algunas unidades y poder ver qué tan eficientes pueden ser en nuestro contexto. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos ya en la parte al final, ¿qué garantía hay del sector de que se van a cumplir todas estas medidas? No nos cambie, ya volvemos. Allí dicen no parquear, están los rótulos, pero como a veces las personas que, como no hay parqueo, parquean donde quiera. Pues. La gente toca que buscar nada más la calle para buscar el parqueo. Y a veces andan molestando los del BMT, les ponen esquela y todo eso a las personas. Pero a mi modo, a veces tienen que topar a veces la gente. No hay parqueo, pues, y la necesidad de trabajar. Bien, gracias por continuar en esta última parte, viceministro. Quisiera que hiciéramos una evaluación en esta reunión que ustedes realizaron hoy en la mañana. ¿Cuál fue la posición del sector? ¿Hay agenda política? ¿Tienen una línea a seguir? Yo quiero pensar que en realidad lo que tenemos acá es un sector que evidentemente, como diferentes sectores económicos en este momento, necesita una atención y necesitamos de alguna manera establecer una plataforma en la cual sus inquietudes puedan ser analizadas, puedan ser escuchadas, y es precisamente lo que se ofreció. Creo que la reunión que se tuvo esta mañana fue de muy alto nivel. Yo la catalogo de positivo, sin duda alguna. Y como yo les he venido diciendo a ellos, yo he sido también muy respetuoso del espacio que se abrió en marzo. En muchas ocasiones me han pedido a mis reuniones y yo siempre he dicho, miren, ya en este momento, digamos, desde marzo para acá, el diálogo con el sector trascendió, digamos, el viceministro y se puso en una instancia todavía superior y esperaremos pues que esa instancia vuelva a estar disponible para poder seguir dialogando. Mientras tanto, pues, claro, atendimos las inquietudes particulares de ruta, las necesidades, eso siempre estuvo sobre la mesa y se elevaron, digamos, las inquietudes que correspondían. Yo sí veo muy positivo, digamos, retomar, digamos, esa conversación, ese diálogo, precisamente de una manera unificada, donde únicamente haya un mecanismo de conversación, pero que al mismo tiempo sea el mecanismo donde efectivamente se tienen a todos los tomadores de decisión del más alto nivel, pudiendo ponerle alternativas sobre la mesa al sector. Creo que hay que decirlo también, no se trata de ningún punto de vista de aceptar, digamos, cualquier tipo de inquietud que pueda llegar de ellos. Se trata de escuchar todas las mismas, analizarlas y poder ver qué es lo que es factible, siempre en el marco de la ley, muy claros en ese tema, y al mismo tiempo considerando las cosas que pueden tener un impacto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Descartan cualquier paro en el sector? Los que lo descartan afortunadamente son ellos. Ellos reiteraron en varios momentos de la reunión ahora que en ningún momento eso está sobre la mesa. Agradecemos esa buena voluntad porque nosotros creo que tampoco vemos la necesidad de presionar de esa forma. Creo que hay suficiente apertura y un cambio, digamos, en la gestión que se ha venido dando en los últimos 3 años que muestra que en este momento lo que le interesa al gobierno no es en ningún momento atacar al sector como tal, sino más bien ir procurando que el sector cambie algunas prácticas que tradicionalmente han sostenido, han mantenido en favor de prácticas que beneficien al usuario. ¿A qué se comprometen ustedes como gobierno después de esa reunión? Bueno, yo creo que ya lo dijimos esta mañana. Lo primero es mantener la mesa abierta, eso es mantener ese mecanismo de comunicación para poder seguir escuchando las inquietudes que ellos puedan tener. De igual manera, revisar un poco las inquietudes una por una que ellos dejaron y poder proponerles de alguna manera alguna solución de manera inmediata y precisamente creo yo que para ir buscando una construcción más en conjunto, que me parece a mí importante en este momento, ir buscando una construcción conjunta que permita al final, si ponemos ambos sectores, es decir, gobierno y sector transporte, al usuario, al centro de la discusión, creo que vamos a tener resultados positivos. Esto nos hace entrar en una que no podemos descartar el tema del pago de tarifa. Dice, aquí le hacen una pregunta. ¿Por qué los microbuses urbanos de Apopa cobran 35 y no 25, que es lo que cobra el microbús
de San Salvador. Gracias. ¿Hay alguna razón? Sí, ¿Hay bueno, algún número donde puedan denunciar ellos? Sí, hay un número. Todas las redes sociales del viceministerio, de hecho, pueden servir para denunciar casos específicos. Habría que ver a qué unidad microbús ¿qué se ruta recibe, específica? qué ruta podría ser. Evidentemente hay rutas interdepartamentales, rutas interurbanas que tienen una tarifa mayor que los microbuses urbanos, y esa podría ser la explicación. En este caso no me atrevería a decir qué es lo que puede estar pasando. Sin duda, lo que sí podemos hacer, si logramos tener información de qué ruta es hacer una inspección y ver si hay un incumplimiento y sancionar lo que corresponde. Ya para terminar esta y dejar un poquito al tema de la movilidad, viceministro, ¿hay alguna diferenciación o qué pasó con la Comisión Reguladora del Transporte, que era una instancia, dijéramos, donde estaba el sector y estaba el gobierno y también el usuario? Entonces era como algo que podía como limar, pero se crea una mesa de transporte. ¿Qué ha pasado con esa figura de la Comisión Reguladora? Bueno, la comisión en realidad nosotros ya la encontramos desarticulada de alguna forma. Optamos también por ir buscando, digamos, ese acercamiento con esa mesa que ya estaba instaurada cuando nosotros llegamos al gobierno. Ha sido, digamos, el mecanismo a través del cual hemos podido sostener de alguna forma intercambios con el sector. Nos ha funcionado bastante bien. Y más allá tal vez de un mecanismo particular, una configuración específica, lo que nosotros buscamos es un mecanismo que de alguna manera permita un diálogo, y pues ha sido el caso. Bien, dice, buenas noches, interesante entrevista, preguntando qué ha pasado con los parqueos de los negocios en la San Benito y colegios alrededor del hipódromo. ¿Están utilizando las calles para eso? ¿No es eso motivo de multa, le preguntan? Sí, son motivos de multa. Hay que mencionar que nosotros nos mantenemos constantemente en la zona tratando de ordenar un poco y vamos ganando poco a poco. Es imposible pasar a las 2 de la tarde. Es un tema complicado, de hecho, y tal vez no es un tema relacionado. El día de mañana entra a funcionar la escuela americana, que es un generador de tráfico cada complicado. Vez que entran los colegios se complican aún más. Lo que preguntan aquí es básicamente por qué darles parqueos a la gente cuando las calles de nosotros son tan pequeñas. Ustedes como viceministerio no tienen ninguna, dijéramos, regulación para construir zonas, porque vemos restaurantes de 60 mesas y 2 parqueos. Sí, yo creo que ahí hay un tema que usted ya tocó y que excede un poco el ámbito de competencia del viceministerio. Definitivamente que hay una regulación del uso de suelo donde tenemos que trabajar también, y entiendo que se está trabajando una ley de desarrollo territorial precisamente para ir corrigiendo estos temas. Ya digamos que sobrepasa un poco la competencia directa, pero sí es un problema que tenemos que tener una solución no solamente a nivel de BMT, a nivel de ley de transporte, sino que incluso de desarrollo territorial. La otra, en el tema de la movilidad, viceministro, ¿qué hacer con estos kamikazes de las motos? ¿Verdad? Porque hemos visto la cantidad de incrementos de accidentes, a pesar de los esfuerzos que ustedes realizan con antidoping, con la presencia policial, con sus delegados, sobrepasan por la derecha. ¿Se ha evaluado en algún momento, viceministro, hacer una modificación de la compensación de culpa que se le llama a nivel doctrinario? Es decir, que si alguien comete a consecuencia de él es el accidente, no tenga derecho a nada, porque aquí la gente cuando atropellan a un motociclista como que todos van y caen como 50 a la vez y amedrentan al que está en ese momento. No es un tema que realmente se esté analizando desde el marco legal. Me parece una posición que creo que vale la pena analizar con mayor detalle. Nosotros le estamos apostando mucho al tema de la fiscalización automática. En este momento hay un proyecto para instalar y renovar el parque semafórico, que creo que es un parque que incluso se instaló más o menos desde el 86. Ok, y precisamente renovarlo y cambiarlo, y al mismo tiempo le va a poner, entiendo que usted dio unas declaraciones que le van a meter cámaras para lograr captar a tantos salvajes que exactamente, y creo yo que hay un antecedente muy interesante, y es que muchos salvadoreños que aquí se comporta de una manera completamente responsable a la hora de conducir, sale de nuestras fronteras, alquila un vehículo en Estados Unidos y de inmediato se convierte en un conductor modelo.
La única diferencia entre ese mismo salvadoreño conduciendo aquí, conduciendo allá, es que sabe que allá hay mecanismos para detectar fácilmente una infracción y que al mismo tiempo las multas a las que se va a hacer acreedor si se encuentra infringiendo la ley son multas altas. Nosotros vamos persiguiendo más ese modelo para tratar de ir controlando un poco el comportamiento salvaje y buscar que realmente las leyes se puedan respetar. Primero detectando al infractor de una manera más eficiente y siendo también más efectivos a la hora de imponer una multa. En la medida en que nosotros podamos hacerlo de manera automática, en esa medida el comportamiento de la gente va a ir cambiando. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque con esta tecnología me imagino que la multa va a ir a la placa. Correcto. Y muchas veces el conductor no es el dueño del vehículo. Exacto. Entonces va a haber una dualidad. Le preguntan, buenas noches Julio y su invitado, ¿cómo MOP tienen alguna estrategia para contrarrestar el tráfico o es un problema que tenemos que vivir toda la vida? ¿O un problema que no le compete al Ministerio de Obras Públicas? Definitivamente que es un problema que nos compete. Parte de los proyectos de construcción, hablando más de un tema de infraestructura gruesa y fuerte que se hace, que debe de existir. Es parte de lo que nosotros estamos haciendo como estrategia para ir enfrentando el tráfico, pero al mismo tiempo volvemos y apostamos por estos temas de movilidad sustentable, de tratar de ir sacando a la gente del vehículo y dándole alternativas para que se pueda mover en el transporte colectivo o en mecanismos no motorizados. Hay una red de ciclovías que en este momento está en construcción, que es un proceso también iterativo, gradual, donde porque cambiar la conducta exactamente, no es fácil. Va a ser un tema complicado. Pero hay que empezarlo, viceministro. Exactamente. Le pregunto, y buenas noches, sería bueno que le preguntara a su invitado si hablaron respecto a que los conductores de buses y microbuses ponen a todo volumen la música y que muchos hasta chateando van. Gracias. Fue un tema que se tocó precisamente, ese tema de la música, e insistimos mucho en lo mismo que repetimos en algún punto de la entrevista, el poder invertir en que el conductor o dedicarle tiempo a que el conductor se comporte de una mejor manera y sea una persona cortés, le va a ser beneficioso porque va a traer más usuarios hacia su propio servicio y no es un tema que requiera, digamos, una gran inversión de dinero. Hay elementos donde ellos sin gastar y simplemente controlando de mejor manera a su conductor pueden hacer una diferencia. Y estos son los temas donde uno también ve que puede haber una parte del sector que no tiene un verdadero interés, porque pues el estar pendiente de que un conductor se comporte de buena manera es simplemente una voluntad del empresario, no requiere de un costo pero ellos tienen adicional. que saber a quién contratan, viceministro. Exactamente. Y creo que ya vamos a tener que llegar a ese nivel, ya este país merece que tengamos medianamente decente ya para ir terminando, dice, buenas noches, licenciado Valdivieso, mi pregunta es, ¿se pueden crear carriles para moto como en otros países, ejemplo Colombia? Sí, es un tema que se está analizando, en realidad pueden haber carriles para moto, en este momento nosotros hemos preferido el tema de los carriles bici y ordenar un poco por el tema de la sanción, el tema de las motos en el mediano plazo, cuando ya dentro de probablemente para junio ya tengamos fotomultas instaladas, pero es un tema que se puede analizar, es un tema que se ha tocado también. ¿Es posible, viceministro, regular a las expendedoras o a las que venden las motos que antes de vender la moto comprueben que están autorizados para conducir? Porque mucha gente compra moto pero no tiene licencia para conducir. Es un tema que hemos hablado, de hecho hemos tocado la posibilidad con algunos distribuidores de que se financie al mismo tiempo que se financia la moto, la compra de un casco y la compra de la licencia si es que no se tiene. Yo creo que puede haber una factibilidad para hacerlo de esa manera, creo que eso nos ayudaría también. Y lo otro que estamos también analizando es buscar que, así como en este momento el viceministerio realiza algunas pruebas psicológicas y teóricas para poder emitir la licencia, que podamos traer como viceministerio algunos simuladores en los cuales podamos hacer también pruebas de pericia a motociclistas antes de que se les entregue un documento de conducir. Bien, hemos llegado a la finalidad del programa. No tocamos ni siquiera el 20% de lo que teníamos previsto. Es un tema que afecta a todos. Tenemos que reconocer también la buena labor que hicieron en estas vacaciones con el tema de los antidoping, viceministro. Gracias. Creo que es una de las formas, y hemos dicho, las cosas buenas hay que reconocer a los funcionarios. Y el tema del transporte ha sido un tema sensible en la población. Así que no me resta, no cierro. Vamos a tener muchas gracias, con mucho gusto. Más intervenciones porque creo que esto nos afecta a todos los salvadoreños, independientemente si es público o es privado.
A ustedes, amigos televidentes en su casa, gracias por permitirnos entrar a su intimidad y, como decimos, nosotros exponemos los hechos, las conclusiones las sacan ustedes. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana, que estará con nosotros el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, con quien vamos a tener muchísimos de qué hablar. Bueno, yo creo que en este momento lo que los transportistas están pidiendo es algo justo, ¿no? Y creo que esta es la mejor forma de poder llegar a un diálogo con el gobierno, ya que hemos visto que ellos, pues, la posición que ellos tienen, no se están oponiendo a lo que el gobierno quiere, sino que lo que ellos están pidiendo es algo justo. Yo creo que es importante de todos los sectores mantenerse unidos, ¿no? y llevar estas luchas sociales, porque muchas veces hemos visto cómo han sido suprimidos muchos de ellos, y en estos momentos tenemos el caso quizás de don Catalino, ¿no? Que en su momento fue llevado y ahora está siendo enjuiciado por algo injusto quizás a cómo se le está tratando a ellos. Yo creo que los transportistas deben estar en este momento unidos para llevar esas luchas sociales. Si nos mantenemos desunidos o ellos se mantienen desunidos, el gobierno va a poder desarticularlos y negociar quizás con algunos, ¿no? En este momento yo creo que lo importante es lo que ellos están haciendo. Porque uno con los pasajes que están no alcanzamos a comprar los buses nuevos. Es mentira que va uno a alcanzar que con $10 que le queda a uno de un bus para pagar un bus, ¿no? Si apenas uno agarra buses, pues sí, usados y un bus nuevo no lo alcanza a pagar. En algunas líneas sí va, pero en otras no. Nosotros hemos expuesto claramente nuestras necesidades, pues el tema económico es fundamental, el tema tramitológico, el tema que tiene que ver también con la nueva organización que debe haber en un sector de mejor desarrollo, con mejores derroteros, y eso pues lo que vamos a construir, una hoja de ruta que nos permita seguir pues en este sector. Esto fue Pulso Ciudadano, el programa donde las opiniones de los salvadoreños son escuchadas. Los esperamos en la próxima emisión.